En este caso nosotros ahora vamos a arrancar con los ensayos no destructivos que ya no apuntan a sacar propiedades de un material, o sea, de tomar una muestra de material que llamamos probeta y a partir de ahí sacar sus propiedades mecánicas, sino que vamos a hacer inspecciones sobre piezas terminadas con el único objeto de saber si tienen discontinuidades o no y en todo caso evaluar las dimensiones de las discontinuidades para ver si son peligrosas o no. O sea, el concepto de los ensayos no destructivos es totalmente distinto. Eh, mm, Igual hay un montón, digamos, hay un montón de los dos grupos. Pero los destructivos en general lo que buscan es determinar propiedades mecánicas a través de algún material que normalmente se lleva a la rotura o en el caso de dureza, digamos, se va a hacer una marca. Se evalúan las propiedades directamente sobre el material, pero apuntan netamente al material y sus propiedades, y los no destructivos este, tienen que ver con la pieza, o sea, si la pieza está en condiciones o no. Y en este caso no estamos tomando ningún tipo de propiedad del material, si bien las propiedades del material a veces hacen posible o no la realización de alguno de estos ensayos, o sea, algunos requieren que tengamos un material ferromagnético, otro que sea por lo menos metal, cada ensayo tiene sus requerimientos respecto de los materiales, pero una vez superado eso y una vez elegido el método para el material que corresponde, ya no voy a trabajar con el material, no voy a sacar datos del material. Simplemente lo que voy a ver es si la pieza tiene algún tipo de error. En ingeniería ferroviaria se usa mucho esto. Imagínense que donde hay soldadura, se hacen ensayos para ver si hay fisuras. Los rieles también presentan fisuras, también presentan fatiga. este, las ruedas, bogies, o sea, todo se puede llegar a someter a ensayos no destructivos y observar si están afectados por algún tipo de defecto. ¿M? O sea que es de muy, muy extendido uso en ingeniería ferroviaria, este, y sobre todo en aeronáutica, donde prácticamente todas las piezas pasan por ensayos no destructivos periódicamente. Eso ya está establecido por el fabricante de la aeronave. Hay manuales, digamos, es mucho más estricto el control. eh, por eso, digamos que este tipo de ensayos son mm, los más extendidos en aeronáutica. Pero igualmente para la ingeniería ferroviaria, incluso para ingeniería mecánica, son de gran aplicación igual. ¿M? Nosotros vamos a encontrarnos que hay tres tipos de defectos: los que son inherentes al material, los que son de proceso y los que son de servicio. Los inherentes al material son los defectos que el material trae en su fabricación, o sea, cuando se trabaja en el alto horno, después se hace la aceración, la colada. Si en algún momento de esas etapas quedaron inclusiones, quedaron poros, quedaron cualquier tipo de discontinuidades en el material, esas son discontinuidades inherentes, o sea, son propias del material, o sea, los errores son atribuibles a el que fabricó el material. Después yo tomo ese material y lo voy a someter a un proceso, pero el material ya tenía sus propios defectos inherentes. Pero después pueden aparecer defectos de proceso, o sea, son los defectos que sí ya son mi responsabilidad o del fabricante, porque aparecen en el proceso de fabricación. Típico es, ya se imaginarán por lo que venimos hablando hasta ahora, el caso de la soldadura, o sea, si yo sueldo mal y eso genera fisuras, esas fisuras son propias del proceso de fabricación. ¿M? Si yo, digamos, hago un estampado de una chapa, la doblo con una matriz y una prensa, y la chapa se rompe, bueno, en algún lado presenta alguna fisura, ese es un defecto de fabricación. ¿M?
Bueno, sí, hay una serie de posibles defectos de fabricación que puede llegar a aparecer. Y después están por último, los defectos de servicio. O sea, yo puedo salir de mi proceso de fabricación con una pieza perfecta o aparentemente perfecta, pero en el servicio pueden aparecer otro tipo de defectos. El típico caso de los defectos de servicio es la fisura, ¿no? La fisura por fatiga. La fatiga, digamos. Eh, Ahí es donde puede aparecer la fatiga, que justamente es un avance de una fisura muy lento. este, Periódicamente se va haciendo más grande la fisura, puede durar una cantidad de ciclos enormes, que en cantidad de tiempo pueden ser años, pero a poquito la fisura se va agrandando, ¿m? Y va a terminar con la rotura de la pieza. Eso se da únicamente si la pieza está sometida a cargas variables, o sea, cuando no estoy sometido a cargas que van de un máximo a un mínimo de manera constante, no existiría la fatiga bajo ningún concepto, pero si estoy sometido a un régimen de cargas que van entre un máximo y un mínimo y van variando permanentemente en el tiempo, ahí yo ya estoy en un tema de posibilidades de que tenga fatiga. La fatiga se va a dar en función de los valores máximos y mínimos que va a tomar este, esas tensiones. Básicamente, en realidad, va a tener que ver con la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso es lo que va, digamos, a favorecer la fatiga cuanto más grande sea. Y por otro lado, requiere también que haya algún tipo de concentrador de tensiones, algo muy chiquitito, algo que puede ser que yo no le haya prestado atención anteriormente, o un defecto de mecanizado, una pequeña marca un poquito más profunda de lo normal. este, Hace falta, digamos, esas dos cosas, el concentrador de tensiones y la carga variable para que se me produzca fatiga. Bueno, justamente las fisuras propagadas por fatiga son este, el típico defecto de servicio. ¿M? Después, bueno, defectos de servicio son los defectos producidos por calentamiento, por eh, temas accidentales, o alteraciones del servicio, que el equipo donde está la pieza trabajó fuera de régimen. Este, pero bueno, digamos, ya son más difíciles, pero es muy probable que me aparezca fatiga en todo lo que son piezas que están en servicio. La ventaja es que esto puede ser predictivo, o sea, como la fisura por fatiga avanza muy despacito, avanzando muy despacito, este, si yo nunca me fijé si hay fatiga o no en la pieza, me voy a dar cuenta el día que se rompa, digamos, que la fisura haya penetrado tanto, se haya agrandado, agrandado, agrandado y haya llegado, haya propagado y haya tomado un tamaño donde ya directamente no tenía de dónde agarrarse la pieza, generalmente un eje. Entonces ahí se va a romper. Pero no siempre es así, o sea, si yo más o menos conozco que una pieza es susceptible de tener defectos por fatiga, de tener fisuras por fatiga, yo ya sé que después de determinado tiempo tengo que hacer algún tipo de ensayo no destructivo, chequear si hay fisuras y en el caso de que haya algún tipo de fisura, sacar la pieza de servicio y poner una nueva, y con eso me voy a evitar que la fisura por fatiga se me transforme en una fisura más grande y en una fractura. Directamente se rompa la pieza de manera catastrófica. Así que bueno, los ensayos que buscan fatiga, digamos, generalmente son ensayos que se van haciendo durante el servicio de la pieza y, y van previendo, digamos, las profundidades de fisura que tengo en cada momento. Y yo sé que si hay una fisura con un tamaño determinado, si yo la sigo manteniendo bajo el mismo régimen de tensiones,
la fisura se va a ir agrandando, se va a ir agrandando y a su vez la velocidad de crecimiento de la fisura va a ir aumentando mucho. O sea, con el tiempo la fisura va a ir creciendo más, o sea, va a crecer más milímetros en menos tiempo, entonces se va a ir acelerando y va a terminar rompiendo. Entonces, bueno, una posibilidad es, si yo conozco que una pieza puede sufrir fatiga, sería sacar la pieza, hacer ensayos no destructivos y con eso asegurarme si está bien y si hubiera algún tipo de defecto, cambiarla para que no siga creciendo y arrancamos de vuelta y soluciono el peligro que representa la pieza con una fisura. Bueno, todo esto cualquiera de estos tipos de defectos, tanto inherentes al material, de proceso y de servicio, todos se pueden ver con los métodos no destructivos que vamos a ver. Algunos son más aptos para algún tipo de este tipo de efectos, de estos tres tipos de defectos. Pero en realidad todos apuntan a lo mismo, a tener una indicación magnificada, o sea, más visible, de algún tipo de defecto que yo no lo puedo ver a simple vista. O sea, por más que yo mire la pieza, no voy a encontrar el defecto, no me voy a dar cuenta que está fisurada. En cambio, mediante estos métodos sí. Por lo tanto, voy a ver fisuras o discontinuidades de cualquier tipo, mucho más chiquitas, de tamaño mucho más chico, que cualquier fisura que yo pudiera ver a simple vista. Así que bueno, los métodos de ensayo no destructivos son varios. A veces se combinan, o sea, se hace un ensayo con uno y en caso de que dé por ejemplo, hay ensayos que tienden más a determinar si hay defecto o no, y otros que sirven más para sacar la medida de los defectos. Entonces, bueno, puedo hacer un ensayo sencillo este, que me determina que hay una fisura y a partir de ahí, si hay una fisura, usar otro segundo método no destructivo que me permite saber la medida de la fisura, o sea, poder medirla también. A veces por eso son complementarios. La inspección visual es un ensayo no destructivo, o sea, si yo simplemente lo veo a simple vista y encuentro defectos, obviamente que no es muy sensible, voy a ver defectos grandes solamente, pero bueno, sería el primer ensayo no destructivo, examinar la pieza o verla a simple vista o con una lupa, y ahí podría llegar a encontrar algún defecto. Pero bueno, los otros métodos tradicionales ya tienen otro alcance, digamos, ya pueden ver defectos mucho más chicos que yo no podría ver por inspección visual. Eh, bueno, métodos no destructivos son el método de tintas penetrantes, el método de partículas magnéticas, ultrasonido, eh, radiografía, corrientes parásitas, digamos, por citar, digamos, los más conocidos, pero hay más métodos. Pero esos cinco, digamos, son los que prácticamente cubren todos. Y cada uno tiene sus características y lo que vamos a ir viendo son los principios físicos, o sea, por qué es que funciona cada método y por qué me transforma un defecto en una indicación. Le vamos a llamar indicación a lo que yo puedo observar, ¿eh? Que me va a permitir saber que hay un defecto. Eh, todos los principios físicos, ¿no?, transforman el defecto en una indicación. Algunos en una indicación que básicamente, eh, digamos, sería como la imagen de una fisura, una imagen de una discontinuidad, y otros métodos por ahí son más indirectos. Por ejemplo, en el caso de ultrasonido son picos vistos en un display,
es más difícil de traducir eso a la realidad, o sea, a saber qué significa, pero es mucho más sensible el método. O sea, algunos directamente me van a dar una imagen, otros en radiografía también me va a dar una imagen, y otros me van a dar una indicación poco indirecta, pero que con cierta experiencia se pueden saber este, qué tipo de efecto es, incluso en el caso de este ultrasonido, sacar con precisión las medidas, que digamos es algo que no, prácticamente no puede hacer ninguno de los otros métodos. Nosotros vamos a empezar con el método más simple, que es el de tintas penetrantes. ¿Mm? Es un método que se usa mucho en, por ejemplo, en cigüeñales. Cuando se rectifica un cigüeñal, se aprovecha para ver si tiene algún tipo de fisura, porque digamos, yo lo rectifico. Y me queda todo nuevo y hay algún tipo de fisura por fatiga que está progresando, es la oportunidad para que yo la vea y o la repare o descarte el cigüeñal o algún árbol de levas, por ejemplo. O sea, pues no lo puedo ver cuando quiero, o sea, lo voy a ver cuando tenga desarmado el motor. Por lo tanto, cuando se rectifica un motor, se hacen todos los ensayos no destructivos de todas este tipo de piezas para ver si hay defectos. Si hay algún tipo de fisuras, este, en algunos casos se pueden arreglar, en otros se descartan. Por lo tanto, digamos, son métodos para esos fines, por el alcance que tienen, por la capacidad que tienen de ver tamaños de defectos, son útiles, digamos, pueden servir. De hecho, para ese trabajo de cigüeñales, por ejemplo, tintas penetrantes se usa y partículas magnéticas, que es el próximo ensayo que vamos a ver, también es usual. Este, Entre los métodos hay métodos más baratos, más complejos, o sea, más baratos o más caros, más simples y más complejos, más portátiles y menos portátiles. Obviamente, cuanto más caros son, tienen más alcance, o sea, son más sensibles y los otros menos sensibles. O sea que, bueno, existe toda una, vamos a ir viendo ventajas y desventajas de cada método, pero hay una serie de posibles ensayos que uno puede hacer, pero todo depende de lo que esté buscando, todo depende de la importancia de la pieza, digamos. No es lo mismo una pieza que si se rompe, la máquina deja de andar, que un defecto que si se rompe la máquina, digamos, se destruye y salen pedazos. ¿No? O no es lo mismo una cañería sometida a presión interna, este, que en caso de que un defecto se propague puede llegar a explotar. Todo depende de digamos, las implicancias que tenga que ese defecto se haga más grande o se vuelva peligroso. Entonces, bueno, según las necesidades, puedo usar métodos más sencillos y más baratos, y si no, ya tengo que ir a métodos más complejos. Bueno, yo les voy a ir, hay un apunte que está en el campus de, de líquidos penetrantes, yo se lo voy a ir mostrando en pizarrón. Después, si ustedes ven el apunte, van a ver que está lo mismo, prácticamente está reproducido lo mismo. Por ahí se altera un poquito el orden, pero digamos, yo se los doy en el orden más, más racional, digamos, como para que se vaya entendiendo. Por ahí los apuntes aparecen con algunas cosas que tendrían que aparecer adelante, aparecen atrás, ¿no? Y se desordena un poco lo que está escrito. Así que bueno, vamos a pasar al pizarrón y vamos a ir viendo paso por paso cómo es que funciona este método de líquidos penetrantes, que es el más barato de todos, el más simple de todos, el más portátil de todos, porque también a veces es importante la portabilidad, porque yo puedo tener un equipo bárbaro, pero que
implica toda una máquina que pesa 2 toneladas y no la puedo llevar a un lugar especial donde no hay luz o donde la distancia es muy grande y por más bueno que sea no lo puedo usar. Entonces necesito un método que dentro de todo tenga más portabilidad. En el caso el método de líquido penetrante es el más portátil de todos, el más fácil de llevar a cualquier parte. ¿Mm? Eso es una ventaja. Pero bueno, es el menos sensible. El más barato, el más portátil, pero el menos sensible. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos ir viendo los primeros dibujos. Ustedes me dicen si escuchan bien, si se llega a escuchar muy despacio, avísenme. ¿Mm? Ustedes imaginen una pieza, como podría ser una chapa. ¿Mm? ¿Quién tendría ese perfil? ¿Mm? O sea, uno vería en corte el espesor. Imagínense que esta misma chapa, en lugar de ser una chapa, digamos, entera, tuviera un defecto. O sea, esto sería una fisura. Estamos dibujando exageradamente abierta, pero es una fisura. Y eso en realidad es lo que queremos buscar. Ese tipo de efecto es lo que queremos buscar. Entonces, el método se va a basar en lo que se llama capilaridad que tienen los líquidos. O sea, si yo aplico una tinta a esta superficie, por capilaridad, que es la propiedad que tienen, por ejemplo, los tubos capilares, eso viene de ahí, que serían los tubos muy finitos, digamos, tubitos muy finitos, que si yo los pongo el líquido en una punta, sin aplicar ningún tipo de bomba, ningún tipo de succión, el líquido por tensiones superficiales sube solito, ¿no? Sube solo. Eso se usa en medicina, por ejemplo, cuando uno quiere levantar un líquido, usa un tubo capilar, sin hacer nada, directamente le sumerge una punta y por el tubo sube el líquido. Es un defecto que tiene que ver con la tensión superficial del material, ¿eh? Del material y del líquido. Y bueno, es el principio físico que rige este ensayo. O sea, yo voy a tener la posibilidad de que, por ser las fisuras cavidades muy estrechas, van a ejercer capilaridad sobre el líquido. O sea, el líquido va a ser una tinta, pero van a ejercer capilaridad, o sea, van a succionar la tinta y la tinta se va a meter en las cavidades con determinada fuerza. O sea, va a haber una fuerza que va a retener ese líquido adentro de la cavidad. ¿No? O sea, no solamente las cavidades estrechas absorben el material, el líquido, sino que a su vez lo retienen con cierta fuerza. ¿No? Bueno, básicamente ahora vamos a ver después cuáles son los pasos, paso por paso, cómo se hace. Por ahora vamos a ver cómo sería el principio nomás. Entonces, si yo a esto le pongo el líquido penetrante,
el líquido es una tinta. Después vamos a ver que hay tintas coloreadas y fluorescentes. Y acá se llega a notar que la tinta entró en la discontinuidad. Por lo tanto, quedó agarrado. Vamos a ponerle números. Y vamos a ir a un paso siguiente, donde directamente vamos a hacer un lavado de la pieza. Por lo tanto, vamos a remover toda la tinta que está en la superficie. O sea, directamente acá es un lavado. Lo vamos a someter a algún tipo de lavado a través de trapeado, a través de agirlo, meterle en aerosol, algún tipo de solvente. Vamos a tratar de remover de toda la superficie la tinta. Como yo le dije antes, la tinta está metida en esta cavidad y está sostenida por una fuerza. Por más que yo la vea afuera, la fuerza esa es tan grande que me va a quedar la tinta adentro de la cavidad. Yo no voy a sacar la tinta de la cavidad. O sea, por más que yo la lave, acá ahora vamos a ver que hay tintas de base acuosa y de base solvente. Si son de base acuosa la voy a lavar con agua directamente. Si son de base solvente la voy a limpiar con solvente. Pero en todos los casos, por más que yo lave por afuera, con el componente base de la tinta no se va a mover para nada de la cavidad. O sea, la cavidad va a quedar y la superficie va a quedar limpia. O sea, la llevo a limpiar bien, la puedo secar, no hay ningún problema, la puedo sopletear. Pero la tinta va a quedar en la cavidad. Es un principio físico que, gracias a que existe ese principio, se puede hacer este ensayo. Entonces yo lo que voy a tener ahora es la pieza limpia. Todavía no voy a ver nada, pero sí voy a tener adentro de las cavidades una cantidad de tinta. Este vamos a hacerlo un poco más grande para que lo vean mejor. Este paso 3 siguiente sería aplicar un revelador. Un revelador es, en este caso, un granulado muy fino, directamente una especie de polvo, de granos muy, muy finitos, que va a, que yo voy a depositar en la superficie de la misma pieza. O sea, primero la pieza quedó limpia, ahora le voy a aplicar el revelador. Le voy a pasar esos granos finitos directamente en la superficie. Entonces esos granos finitos, acá lo estamos dibujando exagerado, ¿no? Como ampliando mucho. Pero bueno, como para que se entienda, ¿no? Hay unos granos que forman
En realidad eso, si veo la pieza, como todavía no sé dónde están las fisuras, yo a la pieza la pinto, o la espolvoreo, el polvo por todas partes. ¿M? O sea que voy a ver la pieza como si fuera una pieza pintada de blanco. ¿M? Porque por lo menos va a tener una capa blanca que me va a hacer que de apariencia sea blanca. ¿Qué pasa? La capilaridad tiene que ver con el tamaño de la cavidad. Si la cavidad es más grande, la fuerza de capilaridad es más chica. Y si cuanto más chiquita es la cavidad, más grande es la fuerza. ¿Mm? Cuanto más finita es la capilaridad, como que es más capilar este, la cavidad, y por lo tanto agarra con más fuerza y ejerce una fuerza más grande este, la cavidad sobre la tinta. Como veníamos del paso anterior, acá todavía está lleno de tinta. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Acá lo voy a dibujar de vuelta. Yo tengo granos acá arriba. Imaginen esto, un pulverizado recontra finito, ¿no? Incluso que puede ir en suspensión de solvente y aplicarse como un aerosol, algo parecido a los desodorantes que tienen talco, que son, dejan una marca blanca. Algo parecido a eso, o sea, un poco de polvo, pero lo único que no es desodorante, digamos, incluso tiene una cantidad de polvo más grande, entonces voy pintando y va dejando el polvo. No necesariamente tiene que ser un aerosol, también lo podría echar de manera manual, pero digamos, el aerosol sería una mejora del método. Entonces yo tenía la tinta acá. ¿Y qué pasa? Entre granito y granito del revelador, de lo que se llama el revelador, también tengo espacios muy finitos. Imagínense, yo meto bolitas adentro de un frasco de vidrio, las miro, y las bolitas no ocupan el 100% del volumen, sino que queda entre bolita y bolita un espacio vacío. ¿Mm? Cuanto más grandes sean las bolitas, más grandes van a ser esos espacios. Pero quedan espacios. Acá los espacios que van a quedar entre estas pelotitas, que en realidad son pelotitas, si uno las amplía, pero que en realidad son granitos muy finitos, tienen espacios, digamos, entre uno y el otro. Entonces, esos espacios son cavidades muy finitas. Y por lo tanto se da el efecto inverso. O sea, acá hay cavidades muy finitas, por lo tanto esto hace que aparezca de vuelta la capilaridad y ahora esos espacios que hay entre los granitos saquen la tinta de la cavidad. Por lo tanto, cuando yo, ahora ya vamos a ir del lado de arriba, vea la pieza, esta es la superficie donde apliqué la tinta, la ve, ¿no? Sería, acá la estamos viendo en corte, acá la estamos viendo de arriba. Cuando yo aplique el revelador, si hay algún tipo de defecto, van a salir de los granitos, van a ser absorbidos por los granitos se van a teñir de la tinta y me va a quedar la indicación. Ven ahí que dibujé una fisura. En ese caso, digamos, si uno trabajara, le diera una fisura, la fisura tendría esa forma, o sea, la forma de la fisura, que es una superficie alabeada, y directamente tendría una imagen.
Yo esa imagen, en el caso de que no haya hecho todo este procedimiento, no la veía. O sea, no la veía a simple vista, no tenía forma de verla. En cambio, en este caso, después de haber hecho todo esto, lo que hice fue magnificarlo. Tuve la posibilidad de ver esa fisura este, que antes no veía. Eh, o sea que uno de los principios que tienen estos ensayos son la magnificación, o sea, de alguna manera este, resalto algo que no veo de manera tal que me dé una indicación que yo entienda y que pueda interpretar. O sea, poner en evidencia algún tipo de defecto que pueda existir. Bueno, a lo que vamos a ir ahora sería un poco a los pasos estrictamente a seguir para hacer esto, que no es otra cosa que lo que vimos, pero digamos, vamos a detallar paso por paso y vamos a ver un par de diferencias que hay entre dos tipos de, de tintas. En primer lugar, se podría clasificar que las tintas pueden ser coloreadas o pueden ser fluorescentes. Si son coloreadas, yo las estoy viendo una vez que marcaron, que produjeron esa indicación, las estoy viendo simplemente porque el fondo es blanco, porque es el revelador que yo tiré, la tinta de color y el color, pongámosle roja la tinta con el fondo blanco, me permite magnificar la fisura y poder verla. Este, pero también existen tintas fluorescentes. La tinta fluorescente lo que permite es que después yo pueda poner una luz ultravioleta, una luz negra, lo que conocemos como luz negra, y le dé fluorescencia a la tinta, por lo tanto la tinta resalte más todavía y la visibilidad del defecto sea mucho más grande, o sea, aumenta sustancialmente la visibilidad de la tinta el hecho de que sea fluorescente. ¿Mm? O sea, no es simplemente un contraste por color, sino que directamente es fluorescencia de la indicación y mucha más capacidad para mí de ver la indicación. Entonces, acá ya podemos ir hablando de tintas coloreadas y tintas fluorescentes. El método va a ser exactamente el mismo. El método va a ser exactamente el mismo, nada más que me va a resultar mucho más fácil de ver en el caso de que sean fluorescentes. Bueno, vamos a ir a los pasos, entonces, que voy a seguir para llevar adelante el método. El primer paso es la limpieza. O sea, yo primero tengo que limpiar la pieza. Imagínense que la pieza tuviera grasa. La grasa va a pegar la tinta, va a quedar la tinta fija en un lugar, no se va a ir a los efectos, va a dar cualquier cosa. ¿Mm? A su vez, la grasa va a tapar las fisuras. Yo me voy a encontrar con las fisuras tapadas en la boca de la fisura y por lo tanto no va a entrar tinta. Si no entra tinta, no tengo indicación, no tengo nada. ¿Mm? Por lo tanto, tengo que tener una buena limpieza. En este caso de este método, la limpieza tiene que ser extrema. O sea, si hubiera pintura, la tengo que sacar con un removedor. Si
hay cualquier tipo de incrustaciones o óxidos, los tengo que sacar. Pero es muy delicado el tema porque no puedo usar abrasivo, o sea, no le puedo pasar una lija, va a quedar lindo, pero con la lija imagínense que eh, las fisuras son muy finitas y si yo paso una lija, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar la salida de la fisura. Y acuérdense que en realidad esto funciona porque hay una conexión entre el defecto y la superficie que permite que la tinta entre y salga. Si yo le tapo la salida a la cavidad, la, la tinta no va a entrar ni salir. ¿M? Por lo tanto, no puedo usar métodos abrasivos porque, digamos, correría parte del material de la superficie y cerraría las fisuras. Entonces la limpieza se vuelve un poco más compleja, digamos. No puedo usar lijas, no puedo usar ningún tipo de abrasivos. Este, lo único que puedo hacer es hacer un granallado con plomo. El granallado es algo parecido al arenado. No sé si ustedes conocen. El arenado es cuando con aire a presión, aire comprimido, mezclado con arena, impacto sobre una pieza y me la deja limpita, me la deja espectacular. Pues si lo hago con arena, estoy la misma, o sea, voy a tapar las fisuras. Este, simplemente por un hecho mecánico, porque voy a golpetear sobre la cabeza de la fisura y la voy a cerrar. Entonces no me sirve. El granallado es cuando en lugar de arena son pequeñas pelotitas de distintos materiales. Bueno, únicamente se podría hacer con este plomo, ¿m? Que son un material que no va, que va a limpiar, pero no va a golpear tanto la superficie como para deformarla y taparme las fisuras. Por lo tanto, bueno, el primer paso es la limpieza. Otra de las cosas que normalmente se aplica es vapor. O sea, si yo aplico vapor, que voy a tener la posibilidad de sacarle la grasa, sobre todo. ¿M? Y como le decía, la grasa tapa también la entrada de las fisuras. Entonces, bueno, solventes van a servir para sacar la grasa. Este, el tema de aplicar vapor está buenísimo porque al tener alta temperatura y presión, limpia, después se seca rápido. Este, y por lo tanto, bueno, la pieza me va a quedar perfectamente limpia para que justamente todas las fisuras queden abiertas a la superficie, y quede toda la pieza limpia alrededor. Bueno, la segunda etapa, una vez que tengo la pieza perfectamente limpia, es la aplicación de la tinta. ¿Cómo aplico la tinta? Bueno, la tinta la puedo aplicar con un pincel, la puedo aplicar por sumersión, o sea, directamente tener una batea con tinta y meter ahí la pieza. Eso no es muy económico porque imagínense que tenemos que tener en la batea una cantidad de tinta muy grande. Eso se usa solamente cuando tengo muchas piezas y hago una atrás de la otra, entonces por ahí conviene tener una batea con tinta pura para meter las piezas y después escurrirlas. Pero si no, algún tipo de pincel. Y la alternativa más usual para que este método sea más portátil y casi lo que más se está usando ahora es que directamente la tinta venga en aerosol. Entonces, la tinta directamente está impulsada por un gas. Yo acciono el aerosol, sale como cualquier líquido de un aerosol, como si fuera pintura en aerosol, y es como que me pinta la superficie, pero con tinta, ¿no? Que después se va a poder remover. Entonces voy a tener la segunda etapa, que es la aplicación de la tinta. Eh,
una vez que tengo la tinta en la superficie, lo voy a tener como en la segunda figura que tenemos a la izquierda, que sería la superficie llena de tinta, y la fisura succionando la tinta para después lograr todo el efecto que estamos buscando. Bueno, y ahora viene la única variante que hay, que es que la tinta puede ser de base acuosa y de base solvente. Después le vamos a pegar una mirada en la punta para que ustedes vean más o menos cómo está esto puesto ahí. De base acuosa quiere decir que eso es tinta al agua, o sea que se puede lavar con agua. La base, digamos, con que está hecha la tinta es agua. Y de base solvente, bueno, lo mismo pero con solvente, o sea, tiene un componente que es solvente. ¿Mm? Cuando yo voy a hacer la limpieza, en el caso de ser base solvente, no voy a tener ningún problema, directamente voy a aplicarle solvente a la superficie y el solvente la va a lavar. ¿Mm? Pero en el caso de base acuosa, hay dos posibilidades, que sea post emulsificable o auto emulsificable. ¿Están escuchando todos bien, no? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? De base solvente no hay problema, o sea, el solvente siempre la va a remover, la va a limpiar, como estamos viendo acá. Le voy a pasar el solvente, va a sacar lo que sobre y después va al paso siguiente. En el caso de base acuosa puede darse dos posibilidades. Que yo tenga la tinta a ponerle a esto A y a esto B. Si yo tengo la tinta metida en el defecto y en la superficie, voy a tener que hacer lavado, como dijimos siempre. Hay ciertos tipos de tinta de base acuosa que necesitan emulsificarse. O sea, es como que en el tiempo que uno deja que penetre la tinta, o sea, porque uno tiene que dejar pasar un tiempo hasta que la tinta penetre en la cavidad, no es instantáneo, no es cualquier tiempo, sino que eso está todo normalizado. Sobre todo está escrito en los manuales y los catálogos de los fabricantes de este tipo de materiales, de insumos para trabajar en esto. Entonces le va a tener que dejar un tiempo. En el caso de la post emulsificable, se va a, de alguna manera, tender a secar. Entonces va a necesitar un paso intermedio, que es la emulsificación. En algunos casos es simplemente mojarla, en otros casos es directamente aplicar un producto que también viene en el kit.
Entonces voy a emulsificarla y recién después, una vez que esté emulsificada, la tinta adhesiva ablandar y ya directamente le voy a poder hacer un lavado normal. ¿Eh? Como les decía, la base solvente no tiene problema, o sea, le voy directamente a este paso, limpio y se acabó el problema. En el caso de la tinta de base acuosa, depende si es post-emulsificable, o sea que hay que emulsificarla y recién después lavarla. Y en el caso, el otro caso para base acuosa es que sea autoemulsificable, o sea que sale sola, no tengo que hacer este paso, sino que directamente pasa algo parecido a la base solvente. Voy, la lavo y listo. En el caso de la limpieza de tintas de base acuosa, eh, directamente el lavado es con agua, o sea, la pongo abajo de la canilla. Esa es la ventaja, digamos, de la base acuosa. O sea, la base solvente tiene sus ventajas y la base acuosa tiene las suyas, pero en el caso de base acuosa lo que tiene que es práctico, digamos. Me ahorro un material que sería el solvente. ¿Mm? La tendré que emulsificar o no, según qué tipo de tinta de base acuosa sea, pero después se va a lavar con agua. ¿Mm? Por lo tanto, en el punto 3 tenemos, si es de base acuosa, puede ser pasar por la emulsificación y después el lavado con agua, y si es de base solvente, directamente el lavado con solvente. Entre la aplicación de la tinta mejor dicho, como ha pasado esto, directamente tendríamos que tener un punto 4, que es más o menos acá está hecho, pero es el lavado. Base solvente o base acuosa, si es base acuosa, post-emulsificable o autoemulsificable. Bueno, si hay que emulsificarla se hace, si no, no, y se termina lavando. Entre la aplicación de la tinta y el lavado, yo voy a tener que esperar un tiempo. Esto me lo va a dar, ustedes, yo después les voy a recomendar ver catálogos de Magnaflux, para que vean cómo lo manifiesta, digamos, cómo en los catálogos está puesto todos los tipos de tinta que hay. O sea, hay de todas estas que ponemos acá, están en el mercado todas. Algunas son más antiguas, pero siguen existiendo. Y le va a mostrar y le va a decir, por ejemplo, los tiempos que hay que esperar entre una etapa y otra. No, o sea, yo no puedo aplicar la tinta y lavar inmediatamente porque no le di tiempo a la tinta de que se meta en la cavidad. ¿Mm? Por lo tanto, bueno, entre la aplicación de la tinta y el lavado hay un tiempo. ¿Mm? Bueno, ya sería lo que tenemos acá, que vimos en general. El punto 5 es, una vez que está lavado, yo ya tengo la pieza limpia, le puedo aplicar el revelador. Estaría el revelador, que sería aplicar el revelador, que como les decía, viene en polvo, directamente en un recipiente, o viene en aerosol.
lo que nosotros usamos en el laboratorio. Yo le voy a traer una filmación también de cómo se hace cada uno de estos métodos. Si es que no podemos acceder al laboratorio, porque se está hablando de eso, o sea, por ahí existiría alguna posibilidad de ir a verlo allá, pero por las dudas igualmente yo lo voy a ir, ahora tenemos cierta apertura como para ir a huesear a los docentes, voy a tratar de filmar algo y tener para que ustedes vean. Los métodos que usamos en la facultad son todos aerosol, digamos, es lo más moderno, es lo más usual, lo que más se vende. O sea que la tinta viene en aerosol, es de base solvente, el solvente viene en aerosol, el revelador viene en aerosol. ¿Mm? Pero bueno, igual hay que tener en cuenta que el revelador podría ser en aerosol o podría ser directamente en polvo y lo tendría que espolvorear con mucho cuidado, porque tengo que hacer una capa relativamente finita y pareja. Pues digamos, si yo hiciera una capa con montañas y justo hay una fisura donde hay un espesor grande de revelador, por ahí no alcanza a salir afuera la tinta como para que yo vea la indicación. O sea, la capa tiene que ser toda pareja y toda finita, toda bien finita, cosa que la fisura pueda aparecer, pueda salir del otro lado del revelador. Si yo le pongo una montaña, por más que abajo salió algo de tinta, yo no la veo. Por lo tanto, el revelador es algo muy delgado. ¿Mm? Bueno, una vez que está esto hecho, pasaríamos a la observación de las indicaciones. En todo lo que es ensayo no destructivo, el resultado final es lo que yo tengo que mirar para decir, bueno, acá esto me está significando que yo tengo un defecto, o que no tengo un defecto, o que tengo un defecto grande, o tengo un defecto chico. Eso siempre se llama indicación. ¿Mm? O sea, el resultado de un ensayo no destructivo es la indicación. ¿Mm? Las indicaciones, en el caso de tintas penetrantes, son de este tipo. ¿Mm? Es directamente una imagen de la fisura vista de arriba. ¿Mm? Entonces ahí ya si no aparece nada es porque no hay defecto. Podría analizar una pieza que no tiene defectos, justamente se está buscando si tiene defectos o no. O sea, va a pasar muchas veces que voy a analizar una pieza y no voy a encontrar nada. Pero bueno, si existiera algo, la indicación es así. ¿Mm? Entonces, esa etapa sería la observación de las indicaciones. Entre el revelado y la observación de las indicaciones también habrá un tiempo estipulado por los catálogos, porque, digamos, si no le doy tiempo al revelador a chupar la tinta y que me aparezca la indicación, por ahí no voy a ver nada. Incluso tengo un tiempo máximo para mirar, porque pasado el tiempo, si la fisura es muy grande y juntó mucha tinta, empieza a chupar más tinta, y la indicación se hace borrosa, se hace como difusa. Entonces no se ve clarito como se debería ver en el tiempo correcto, digamos. En el tiempo correcto yo voy a encontrar una indicación sin problemas, digamos, bien precisa. Así que tengo un tiempo mínimo para que fluya la tinta al revelador y un tiempo máximo como para que no fluya demasiado y ya me haga la indicación muy difusa. Y el último punto, y ustedes van a ver que vale en todos los ensayos no destructivos, es la aplicación del criterio
de aceptación. Ese sería el último paso. O sea, una vez que tengo la indicación, bueno, yo ya puedo decir, hay un defecto, tiene forma de fisura, entonces es una fisura, más o menos tiene determinada longitud, más o menos ya la tengo observada. Pero si no hay un criterio de aceptación, yo no sé si esa pieza con esa fisura va a quedar funcionando o la voy a tener que descartar. Por ejemplo, el criterio de aceptación en un riel, por lo robusto que está hecho la pieza, digamos, por lo robusta que está hecha la estructura del riel, soporta cierto nivel de fisuras del orden de centímetros. ¿Mm? Por lo tanto, ahí el criterio de aceptación puede ser centímetros o milímetros. Eso puede decir hasta 5 milímetros, por más que haya un defecto, sigue funcionando. Hasta que llegue, digamos, por fatiga o por alguna causa a un nivel peligroso, falta mucho. Digamos, como que el tamaño de fisura para volverse peligroso en un riel es muy grande. Otras piezas al revés, digamos, ante el defecto más chiquitito yo la tengo que sacar porque después va a crecer fisura rápidamente por el tipo de pieza, por la forma que están aplicadas las cargas, por lo chiquita que es la pieza, por lo jugada que está, contrariamente al riel. Entonces ahí el criterio de aceptación es, qué sé yo, fisuras de hasta 1 milímetro, fisuras de hasta medio milímetro. Ahí yo ya tendría un criterio de aceptación más estricto. Eso viene de algún lado, digamos, hay cálculos matemáticos que me permiten saber cuál es el defecto crítico y de ahí fijar el criterio de aceptación. Pero todo protocolo, todo procedimiento de ensayo no destructivo me tiene que decir claramente cuál es el criterio de aceptación para que mi conclusión sea la observación de las indicaciones, o sea, qué encontré, y si cumple o no cumple con el criterio de aceptación. Eso me lo tienen que dar. Eso lo va a calcular un ingeniero, lo va a calcular alguien que digamos, que conozca los métodos numéricos como para establecer qué dimensiones de defectos del tipo de los que aparecen es crítico, y de ahí para abajo no hay problema y de ahí para arriba sí hay problema. Entonces, si yo me encuentro con un defecto más grande de lo que puso como criterio de aceptación, la pieza no está aceptada. En algunos casos el criterio de aceptación es mucho más terminante, o sea, en el caso de los cigüeñales, pongámosle, cualquier tipo de fisura que por este método pueda aparecer, directamente dice que está mal. O sea, me aparece una fisura, esto aparece normalmente en los muñones del cigüeñal, en los radios de acuerdo, donde se une el cigüeñal con el contrapeso, en esos lugares donde hay un radio de acuerdo, y normalmente eso está mecanizado de una manera media, no está bien terminado, a veces aparece alguna rayita de mecanizado que induce a fatiga. En esos casos yo me voy a basar en que el criterio de aceptación para un cigüeñal, aparte como no lo voy a sacar todos los días, ni lo voy a andar mirando de vuelta dentro de un año para ver si creció o no creció, directamente digo que para un cigüeñal el criterio de aceptación es este, que no aparezcan fisuras. O sea, si no aparecen fisuras está bien, pero si aparece cualquier tipo de fisura que según este método se pueda ver, directamente requiere reparación o requiere cambio. Entonces yo voy a directamente o reparar el cigüeñal, rectificarlo más, eventualmente rellenarlo y volver a rectificar, obviamente previo a haber comido bien toda la fisura,
o directamente lo voy a cambiar. Si es un cigüeñal chico de un auto normal, lo voy a cambiar porque sale más barato y es más seguro. Y si es algo muy grande, que digamos un cigüeñal gigantesco, de una locomotora, me va a convenir arreglarlo, rellenarlo y después volver a rectificarlo y ponerlo en marcha. Bueno, todo eso está asociado a temas económicos, como ven también, no son solamente temas técnicos, pero el criterio de aceptación, digamos, sería lo que yo tengo que tener en cuenta para validar o no un resultado, o sea, como para decir, este defecto eh, se la banca, o sea, esta pieza con este defecto sigue, o esta ya se pasó de un criterio de aceptación, un límite de defecto y ya no sirve. Ya tengo que poner incluso en el protocolo que sacó el ensayo, este, que no cumple con el criterio de aceptación. Esto que ustedes ven acá, hubo limpieza, aplicación de tinta, uno, dos, tres, en realidad eso sería el protocolo de ensayo. Perdón, sería el procedimiento de ensayo. Eso es lo que habría que armar para darle al tipo que va a hacer el ensayo. ¿Mm? Y lo que me va a devolver él es un protocolo de ensayo que sería, bueno, hice tal ensayo bajo tal norma, con tales productos, con qué sé yo, tinta Magna Flux X327, todo bien especificado. Y las indicaciones que se observan son estas, el criterio de aceptación lo cumple o no lo cumple. Otro punto podría ser el registro de la indicación. Este, Antes se usaba por una especie de cinta, como si fuera una cinta scotch media gruesa, este, que uno la dejaba un ratito y al levantarla, levantaba parte del revelador y parte de la tinta que había chupado el revelador, eso lo volvía a pegar en un papel y me quedaba más o menos la imagen del defecto que yo había encontrado. Ahora se usa más la foto, digamos, es tan común que alguien tenga la capacidad de sacarle una foto, aunque sea con un teléfono, este, que directamente se usa la foto y directamente se pone eso en el informe. ¿Mm? Cuando hablamos de fotos, acuérdense que siempre hay que poner una reglita, hay que poner algo, porque si no la foto no dice nada, porque depende el aumento que le di. O sea, yo una fisurita de 1 milímetro la puedo, le puedo sacar la foto, la puedo ampliar y parece que fuera de 100 milímetros. O sea, este, tiene que haber una referencia como para que la foto tenga algún valor. Porque si no tengo una referencia, lo que estoy viendo es la imagen, pero no tengo la menor idea de la medida. ¿Mm? A ver, aguánteme un segundo que voy a buscar algo de material.
Bueno, recuerden que este es el método más simple y el que tiene menos alcance. O sea, si ustedes necesitan encontrar fisuras más chicas que la que permite este método, tendrían que pasar a otro método. Digamos, el criterio de aceptación es muy restrictivo y es de valores muy, muy bajos. Obviamente este método tiene un alcance y por debajo de eso no va a haber nada. Por lo tanto, tendría que ir a un método un poco más complejo. Y bueno, una de las ventajas que tiene este método, que esta es importante, es que se puede aplicar en un montón de materiales. O sea, no hace falta que sea acero ni que sean metales. O sea, se puede aplicar en plásticos, se puede aplicar en vidrios, se puede aplicar en un montón de materiales y funciona igual. La única condición es que no sea poroso, porque si fuera demasiado poroso, imagínense que todos los poros absorberían tinta y el resultado sería directamente una pintura, una mancha. Por lo tanto, que no sean porosos y que no reaccione con con los insumos que estoy poniendo. O sea, si reaccionara químicamente con la tinta, puede haber determinados plásticos que se funde con la tinta o con el solvente que trae la tinta. Obviamente esos materiales van a cerrar la fisura, va a dar cualquier cosa, por ahí me va a dejar la tinta adentro. O sea, el tema es que no haya una reacción química entre ni la tinta, ni lo que lava la pieza, ni el revelador, no haya ningún tipo de reacción química que pueda alterar el resultado. Eso sería una ventaja que podemos decir que estaría limitada solamente a ese tipo de materiales, pero tiene un campo muy amplio de materiales, o sea, puede trabajar con muchos materiales, no requiere que sean metales. Después vamos a ver el segundo método, que es dentro de todos los no destructivos, el otro que es relativamente sencillo, que es un poco más complejo que este, pero es todavía relativamente sencillo y portátil, que es el de partículas magnéticas. Pero ese ya tiene una limitación. Si el material no es ferromagnético, o sea, prácticamente vale para aceros y que no sean inoxidables y que tengan magnetismo, y para otros materiales no sirve, entonces ya está más limitado. Este tiene la ventaja de que se puede trabajar en otros materiales. Este, una ventaja muy grande de este método es que no necesita fuente de energía, o sea, los demás métodos sí, digamos, de alguna manera llevan corriente eléctrica, tienen algún elemento que es eléctrico, entonces no lo puedo llevar a cualquier lado, si no hay electricidad no me funciona. Este método es totalmente portátil, o sea, yo lo puedo llevar, incluso está buenísimo con los aerosoles que hay ahora. Yo directamente me puedo ir a cualquier lado, hacer un trabajo de campo y simplemente llevando los aerosoles tengo todo como para hacer el ensayo. Bueno, ¿cuáles son las variables con que tiene que cumplir el líquido que el fabricante hace, que en realidad es tinta, pero
que es lo que se va a utilizar acá. Es un líquido que cumple con ciertos requerimientos. Uno de los requerimientos es lo que se llama mojabilidad. O sea, si yo agarro distintos líquidos sobre una superficie de un mismo material, algunos líquidos me van a dar una gota así, otros me van a dar una gota así, y otros me van a dar una gota así. Esto ya sería medio extremo, ¿no? El mercurio hace esto, el mercurio directamente no moja, no moja la superficie, es líquido pero no moja la superficie. Pero dentro de los que son líquidos normales, la gota puede ser más mojable o el líquido puede ser más mojable o menos mojable. Yo lo que necesito es que sea bien mojable para favorecer el tema de la capilaridad. Por lo tanto, bueno, el que formule la tinta va a tener que buscar un material que cumpla con esta condición, que, digamos, forme gotas que son bien extendidas, lo cual va a hacer que el líquido penetre en las cavidades con mucha más facilidad. Esto tiene que ver con las tensiones superficiales del líquido. O sea, le llamamos mojabilidad como para entenderlo mejor, pero en realidad es una interacción entre la tensión superficial del líquido y del sólido. Fíjense que acá no interviene solamente la tinta, sino que también interviene la superficie. Imagínense ustedes, mojan una chapa cualquiera con agua, una chapa oxidada, tiende a tener este comportamiento. Y si lavan un auto que está encerado, tiende a tener un comportamiento así, forma gotitas que hay que secarlas con un tampón porque si no quedan las gotitas marcadas. O sea que según la superficie también es la forma en que va a mojar la gota. Otro de los factores que tienen que ver con la gota es la viscosidad, o sea, no hay un número de viscosidad que sea el adecuado, sino que tiene que tener la viscosidad justa, o sea, no ser ni demasiado fluido ni demasiado viscoso. Tiene que tener un límite de viscosidad o una tolerancia, digamos, de viscosidad para que funcione bien. Todo esto, como les digo, lo formula y después si vemos los catálogos por internet, lo formula el que lo fabrica, ¿no es cierto? O sea, igualmente se basa en la norma, hay normas específicas de esto, pero el fabricante, basándose en esas normas, es el que, digamos, se hace responsable de que esto funcione, de vender un producto que no solo cumple con la norma, sino que cumple con su función. Bueno, como les decía también al principio, no solamente vamos a ver fisuras, como en el caso que estuvimos viendo siempre, digamos, sería la típica imagen que vamos a encontrar, la que más buscamos, las fisuras, generalmente por fatiga, es lo que más buscamos en este tipo de ensayos, pero podemos llegar a ver algún otro tipo de
discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver líneas intermitentes, en lugar de ver una línea continua, como pasa en el caso de la fisura, con líneas intermitentes podemos detectar algún tipo de falla de forja, que también es un defecto, contracciones, corrosión bajo tensión. Las indicaciones redondeadas son cuando digamos, la imagen que me da, en lugar de ser una línea, es un círculo, digamos, o algo parecido a un círculo. En ese caso quiere decir que es un defecto volumétrico. Bueno, esos son rechupes, sopladuras, cráteres por uniones soldadas, salpicaduras de soldadura. Y después indicaciones más o menos agrupadas o dispersas, pero chiquititas y redonditas, que serían la porosidad, los micro rechupes, todo ese tipo de cosas. Esas cosas también se ven porque también son cavidades, también chupa la tinta, pero en general no son lo que buscamos. O sea, en general vamos a usar estos métodos para buscar fisuras, porque justamente yo le decía que lo típico, tanto en el proceso de fabricación, sobre todo cuando hay soldadura, y en el servicio, lo típico es la fisura. A su vez habíamos hablado ya varias veces de que un defecto planar, como es una fisura, respecto a un defecto volumétrico, que sería un defecto de una forma más redondeada, es muy superior, digamos, la peligrosidad de un defecto planar este, es muy superior a un defecto volumétrico. Por lo tanto, normalmente, digamos, estamos buscando siempre fisuras, estamos buscando defectos planares. ¿Por qué? Porque multiplican mucho más las tensiones, o sea, son concentradores de tensión. Bueno, finalmente, digamos, esto puede llegar a tener indicaciones falsas. Indicaciones falsas son normalmente por suciedad, o sea, si la limpieza no está bien hecha, puedo tener indicaciones falsas, acumulación de tinta en algún lugar, que no la pudo sacar tampoco la limpieza, incluso si hago mal la limpieza puede aparecer también. Este, entonces ya ahí voy a encontrar otro tipo de indicación que en realidad no es una indicación real. Voy a ver manchas. El problema de eso no es que existan, porque yo por ahí me doy cuenta enseguida que son manchas, pero el tema es que me va a tapar otras cosas, o sea, me va a confundir el fondo, y yo voy a ver, este, voy a tener una imagen donde si realmente hay una indicación válida, como sería una fisura, de pronto se me va a dificultar un poquito verla, o sea, no la voy a ver con tanta facilidad, me la va a confundir. Así que bueno, hay que evitar todo lo que sea eh, falta de limpieza en la primera etapa, cuando limpié la pieza como venía, y falta de limpieza falta de lavado, digamos, acá el punto 4 falta de lavado en el mismo proceso de uso del método de líquidos penetrantes. Bueno, con lo que hablamos acá, nosotros ya más o menos tenemos eh, lo que es el método. Lo que les voy a compartir ahora es el apunte, que van a ver que dice más o menos lo mismo, con la única diferencia que tiene menos dibujos. O sea, yo de clase, digamos, en el pizarrón como para... Porque en general los libros por ahí traen mucho entender qué es lo que están haciendo.
todo este tema de ensayo no destructivo les va a interesar mucho, digamos, son mínimo 4 clases. Por ahí alguno de los 4 o 5 métodos que vamos a ver ocupa más de una clase, porque yo no sé si a alguno de ustedes en particular les habrá tocado, pero muchas veces hablé con gente así, alumnos como ustedes, que me contaban que algunos de estos ensayos los habían visto realizar en su trabajo, en ferrocarriles particularmente. Obviamente, los ensayos no destructivos se usan mucho en temas ferroviarios. No sé, díganme si alguno más o menos tenía algún antecedente o había visto algo de esto en algún lado, en algún trabajo. No, yo hace tiempo no lo veía, pero sí, cuando apenas arranqué a trabajar sí lo aplicábamos. Llegaste a Una ver. fundición de Ah, aluminio. claro, perfecto. Sí, no necesariamente en ferrocarril, o sea, se puede ver en cualquier parte. A veces como control de calidad de una empresa también, para evitar problemas de defectos de proceso, ¿no? Para que la pieza salga bien. Bueno, si siguen este apunte, que es lo que después les va a servir para estudiar, la idea, digamos, está como un poco resumido los dibujos, aunque está bastante extendido el texto. Bueno, la idea es que si yo meto un líquido en una cavidad, la cavidad lo va a empujar para adentro, lo va a retener. Acá habría un paso en el medio que es donde lo lavo. Y la tinta que estaba en la cavidad va a permanecer, el lavado no la va a sacar. Acá está el tema de la acción capilar, penetrabilidad, viscosidad, tensión superficial, habilidad humectante, todo esto es lo que explicamos textualmente, digamos, verbalmente y con dibujos. Acá creo que viene, ahí están los tipos de gotas, que es lo que vimos. O sea que si se guían por esto, más o menos tienen lo que vimos, pero habiéndolo visto así, este, paso por paso con el pizarrón, yo creo que se comprende mejor. Esto es lo que les hablaba de la forma de la gota, el tema de las tensiones superficiales, cómo actúan para que la gota tome una determinada forma, que necesito que la forma tienda a ser esta, ¿no? Que tenga buena mojabilidad el material. Acá le da, bueno, con otro tipo de perspectiva, cuáles son los pasos. Directamente, primero limpiar la pieza, después aplicar el penetrante, después limpiar con un limpiador, en el caso que sea solvente. Esto está puesto como solvente, pero esto podría ser agua si es de base acuosa la tinta. Después el revelador y con una buena luz, incluso las normas dicen de cuántos lúmenes tiene que ser la luz, digamos, está todo especificado en valores, como para que yo pueda ver bien la fisura. Obviamente si lo veo con una luz muy tenue, podría llegar a perderme algún detalle, ¿no es cierto? Habría cosas que a lo mejor no llego a ver, entonces me dice mínimo vos tenés que tener tanta luz. Cuando se usa tinta fluorescente, por ahí no es tan crítico porque la luz negra, digamos, es la que tengo, y la luz negra es la que se encarga de darle fluorescencia. Incluso cuando se trabaja con luz negra, normalmente se trabaja sin la luz ambiente, por más que sea artificial. De hecho, cuando ustedes ven una fábrica o una rectificadora de motores, van a ver que el tipo tiene todo, ya un banco, porque como pasan siempre por el mismo lugar, ya lo tiene armadito, todo el lugar donde hace este trabajo, y donde observa tiene una carpa donde adentro tiene la luz negra y está totalmente aislado de la luz exterior.
Entonces el tipo, si se mete adentro, está totalmente oscuro y si prende la luz negra, ve perfectamente los efectos en las piezas, ¿eh? Ve bien las indicaciones. Este, así que bueno, aplicar el revelador, verlo con luz o con luz negra y después limpiarlo. Acá les da algunos detalles de los equipos que hay. Estos son típicos kits que vende, en este caso, Magnaflux. Ven que acá abajo dice Magnaflux. Eh, SpotCheck, digamos, es las marcas, digamos, de Magnaflux, que se refiere a tintas penetrantes, porque después tiene Magnaflux un montón de otros ensayos, hace, digamos, equipamiento, insumos para partículas magnéticas, para otros no destructivos que ya vamos a ir viendo. Bueno, en este caso, los que son para este ensayo se llaman genéricamente Spot Check, y hay distintas especificaciones. Uno va a buscar el que le convenga según las condiciones en las que está, si necesita fluorescentes, con qué material va a trabajar. O sea, se puede jugar bastante con eso para que las condiciones sean ideales. Bueno, acá le habla de la limpieza, esto es lo que habíamos hablado. Si le hago un arenado, lo que voy a hacer es cerrar la entrada de la fisura y no se va a ver nada. La tinta penetrante visible, fluorescente, algunas con sensibilidad dual, o sea, son fluorescentes, pero también como visibles se pueden usar porque se ven, tienen contraste con el revelador. Penetrante con agua, autoemulsificables o removibles simplemente con agua, posemulsificable, removible por solvente. Acá tiene todo lo que hablábamos. Acá estaríamos viendo las diferencias que hay entre aplicar los tres métodos, o sea, removible por solvente, el que se puede lavar con agua y el que hay que emulsificar. Fíjese que en realidad prácticamente es el mismo procedimiento, lo único que cambia es que en el que hay que emulsificar se le agrega este paso, que sería aplicar el emulsificador, esperar un poquito y recién después lavarlo. Después acá esto y esto es lo mismo, lavar, bueno, pasos de secado y todo, pero bueno, son lo mismo, los mismos pasos. La gran diferencia está en la izquierda tenemos los dos casos este, de base acuosa y en el de la derecha tenemos el de base solvente y dentro de los de base acuosa las dos posibilidades y cómo cambiaría el método que agregaría un paso si fuera emulsificable. Bueno, en esto tómenlo como información, ustedes pueden verlo, eh, pero digamos no hace al contenido que tendríamos la intención de darle. Esto se usa más en aeronáutica, pero, o sea, la clasificación de la FPI, digamos que son normas aeronáuticas. Lo importante para ustedes es que sepan que hay fluorescente y visible, lavable con agua y con solvente, de más y menos sensibilidad. Como le llaman los aeronáuticos, digamos, no nos interesa mucho. O sea, le llaman tipo 1 al fluorescente, tipo 2 al visible o al coloreado. Entonces después cuando hacen una especificación de un ensayo que hicieron, ponen, se hizo con penetrante tipo 2 según el método A, con una sensibilidad 3. Digamos, son códigos, pero que son de aplicación aeronáutica. En realidad está todo dentro de lo que ya vimos hoy, simplemente que le da un nombre a cada uno para poner, para resumir, para, digamos, como para después poner tipo, método, sensibilidad. Este, si nosotros hacemos un ensayo no aeronáutico, le vamos a poner eh, tinta fluorescente, removible con solvente, le vamos a poner el nombre. ¿Mm?
Bueno, también los reveladores pueden ser polvo seco, soluble en agua, suspendible en agua, no acuoso, de aplicación específica. Acá me da las normas, pero en general está todo apuntado a aeronáutica. ¿Cómo tendría que salir de un ensayo aeronáutico la especificación? ¿Ven? Bueno, acá le doy datos que en realidad es lo que yo les di verbalmente, o sea, apropiada limpieza, si está sucio no es efectivo, tanque de inmersión, solución de detergente, desengrasante a vapor, limpieza a vapor, limpieza con solvente, el tema del óxido, remoción de pintura, ataque químico. eh, los procesos que deben ser evitados son el arenado, el granallado, o sea, lo hablamos todo, como ven, lo que está acá es lo que hablamos. Acá este sería lo que yo les decía justamente recién, de un lugar donde hay un equipo estacionario, donde ya está todo preparado, digamos, donde yo voy a recepcionar la pieza, después la voy a sumergir en tinta penetrante, que, digamos, al ser estacionario sí, digamos, tiene donde sumergirla, pero normalmente no la voy a sumergir, este, la voy a bañar, digamos, con aerosol, pero en este caso, bueno, es un caso de una serie muy grande, de un lugar que trabaja mucho permanentemente con este tipo de ensayo, entonces ya tiene para sumergirlo, bueno, el lugar para el lavado, todo, y acá atrás, como le decía, tiene la carpa para que no entre la luz, y acá arriba tiene la luz negra, ¿ven? Black light, la luz negra como para poder ver la tinta fluorescente. Pero un equipo portátil, que no, esto sería un equipo estacionario, ¿no? Un equipo adentro de una fábrica. Un equipo portátil ya sería el portátil, esto, que sería, esta es una variante del otro equipo Magnaflux que vimos antes, un poquito más arriba, que trae más cosas, digamos, trae más de uno por, más de un elemento, más de una unidad, digamos, de cada uno de los elementos que se usan. Trae pincelitos, trae una pistola como para engancharla en el aerosol y poder dispararla mejor. Pero básicamente la idea siempre es la misma. Y este equipo, digamos, ya es un equipo más caro de Magnaflux, donde los aerosoles son de tintas fluorescentes, entonces ya viene con la luz negra, o sea, ya viene con la lámpara de luz negra. O sea, Magnaflux me vende una valija con todo, con los aerosoles, con la luz negra, o sea, con eso tengo todo. Si no, tendría que salir a comprar una luz ultravioleta, habría que ver que cumpla con la especificación. Entonces, directamente estos tipos venden el conjunto, o sea, venden los insumos, los materiales para hacer el ensayo y venden también dentro del conjunto la luz negra, todo lo que me haga falta. O sea, con la varija esta hago todo. ¿Ven? Trae una lata de spray, dos latas de tinta penetrante, una lata de limpiador, dos de tinta penetrante. Acá hay otros modelos, digamos, pero son propaganda, ¿no? Mucha gente le llama proceso Magnaflux a este tipo de procesos, pero es como cuando uno dice Coca-Cola, o sea, digamos, Coca-Cola, hay muchas marcas. Coca-Cola es la marca más conocida. O sea, en lugar de decir una gaseosa, uno dice una Coca-Cola. Entonces, en este caso pasa lo mismo, uno dice un Magnaflux, pero no es la única marca. Hay incluso marcas nacionales. La iluminación mínima requerida cuando no son fluorescentes. Los peligros para la salud, no hay prácticamente peligros para la salud, que es una ventaja, este, porque hay otros métodos que sí son peligrosos. La radiografía, por ejemplo, ya trabaja con radiación. Hay que tener un montón eso lo vamos a ver después, vamos a ver los daños que hace, pero es otro tipo de material con el que trabajamos y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado en el tema de la salud, digamos, de la protección. En este caso no hay problemas
de salud con estos elementos, salvo que me quede en un lugar cerrado oliendo el solvente, pero tampoco digo, es mortal. Lo que sí genera cierta fatiga visual, que lo que hace es que uno después de trabajar, si tiene muchas piezas para ver y trabajar en forma continua, a las 2 horas es como que la vista se le empieza a confundir y pierde un poco de sensibilidad. Conviene que venga otro y el que trabajó primero se quede descansando un poco, y después vuelva a las 2 horas, ¿eh? Para no exceder 2 horas de tener la vista concentrada en el mismo elemento, a la misma distancia, simplemente para mantener, digamos, la definición que tiene la vista normalmente. Acá me dice la longitud de onda que tendría la luz negra. Bueno, acá habla del tema de la visión, de la fatiga. Esta es la luz negra en particular, es una lámpara de descarga, viene con un transformador muy grande que hace mucho ruido. Esto lo tenemos en la facultad, este ensayo normalmente lo hacemos. Todo esto va conectado a la red eléctrica y directamente hace encender la luz esta, le lleva unos minutos y después uno ya tiene la luz negra para trabajar. Bueno, estos son ya equipos para medir la luz. Acá se vuelve repetitivo, lavable, post-emulsificable, removible por solvente, emulsificador, removedores, reveladores húmedos no acuosos, aplicación del penetrante. Bueno, esto forma parte de la secuencia, digamos, del procedimiento para hacer el ensayo del que ya hablamos primero y que también ya apareció en este mismo apunte. Acá nos da algunos valores, esto obviamente no se lo van a acordar de memoria, es simplemente informativo, que uno sepa que según el material, puede cambiar el tiempo que uno tiene que estar esperando que la tinta penetre. ¿Ven? Por ejemplo, en el caso de aluminio forjado, y puede encontrar este tipo de defectos y el tiempo para la penetración es de 15 a 30 minutos. Bueno, para los otros casos, cada uno tiene su tiempo. Acá de vuelta la historia de los pasos para obtener la indicación. Y después ya esto sí es súper específico, esto pueden directamente también, si les interesa verlo, pero no es el objeto de la materia. Ya ventajas y desventajas específicas, digamos, muy específicas de lo que es el base acuosa, el base solvente, el posemulsificable. Acá sí esto es interesante. Si uno, por ejemplo, tiene un caño y quiere saber si pierde, le da de un lado de un caño con un aerosol a la tinta, revela de la cara opuesta y si sale algo en la cara opuesta quiere decir que hay una fisura pasante. Por lo tanto, hay una pérdida. ¿Mm? Bueno, acá habla de cómo se registran las indicaciones, que yo le decía que tiene que ver con una cinta, con sacar fotos. Bueno, y acá algunos consejos sobre posemulsificable y autoemulsificable. Digamos, a partir de acá ya es un poco, acá también estos códigos aeronáuticos que le dan un número a cada característica de revelador, ¿no? También es una especificación de las normas aeronáuticas. Funciones del revelador, bueno, esto podría ser interesante verlo. Absorber el penetrante fuera de la indicación, o sea, sacarlo del- de la cavidad, expandir el ancho de la indicación, o sea, en realidad no es que lo va a sacar estrictamente de la fisura, sino que de alguna manera va a mojar los granos de al lado también, y como que va a ser más gruesa la indicación y eso me va a ayudar a verla, ¿no? Porque
Justamente ese es el secreto, que de alguna manera está expandiendo un poquitito la imagen. Y por eso la puedo ver. Lo que no tengo que dejar, como le dije antes, es demasiado tiempo, porque si no, ahí sí ya me la vuelve muy ancha y ya es una banda que no permite apreciar nada. Pero en el tiempo normal lo que hace es expandir un poquitito la indicación y permitirme verla. Incrementa la brillantez del líquido fluorescente, el revelador, ¿no? Incrementa la brillantez del líquido fluorescente, incrementa el espesor de la película de la indicación, este, y acá dice dos características de un revelador, pero no sé con qué está relacionado. Bueno, respecto a este tema, estamos, por ahí vamos a charlar algo más porque cuando veamos, por ejemplo, partículas magnéticas, lo vamos a comparar obviamente con este, que es parecido, así que vamos a volver a hablar de vamos a establecer ventajas y desventajas del método de partículas magnéticas respecto de entonces vamos a volver a hablar bastante de este método. Eh, Así que bueno, en principio lo tendríamos completado y después, bueno, algunas cosas de esto van a salir del análisis de otros ensayos. Bueno, por mí yo creo que tendríamos este tema dado. No sé si ustedes tienen alguna duda o quieren saber alguna cosa más o lo que haga falta. Por mi parte, no, profe. Los entendí bastante bien. ¿Se llegó a entender? ¿Se podía leer bien? ¿Se podía escuchar? Sí, sí, sí. Bueno, este, acuérdense de la metodología que habíamos hablado la semana pasada para tomar el recuperatorio, los que tengan que dar. Este, no van a tener problema. Así que bueno, esto creo que estaría quedando para 2 semanas más, para dentro de 15 días, una cosa así. Así que bueno, yo no sé si ya tuvieron tiempo de ir analizando las preguntas típicas que ya tuvieron en el anterior. Perdón, Este, profe. sí, ¿Dijo la semana que viene? ¿El eh, parcial? ¿El no, recuperatorio? la otra. Ah, la otra. Ah, Sí, perfecto. sí, sí, 2 semanas. Había entendido mal, perdón. No. Habíamos dicho 3 semanas la semana pasada, así que serían 2 más. Cualquier cosa, eso, pregúntenme, mándenme mail, pregúntenme de la mecánica de lo que va a ser el examen, que va a ser más o menos la mecánica la misma que en el anterior. Pero de los contenidos, pregúntenme lo que necesiten, donde les haya quedado dudas, o haya cosas de las que no estén seguros, pregúntenme, avísenme, o yo les digo bien dónde buscarlas, o se las explico como respuesta al mail. Así que bueno, no tendrían que tener grandes problemas para ese recuperatorio. La próxima clase ya estaríamos trabajando con el tema de partículas magnéticas, que sería otro ensayo no destructivo. O sea, como le decía antes, con ensayo no destructivo vamos a estar unas cuantas clases. Y si podemos de alguna manera ver la parte práctica, en principio viendo videos, pero voy a tratar que sean bien detallados, ¿no? Que paso por paso se vea como si lo estuvieran viendo en el lugar. Y con un poco de suerte puede ser que en algún momento de este año los puedan llegar a ver personalmente. En ese caso, digamos, está hablando de que si se hace, se haría en grupos más chicos. En el caso de ustedes son poquitos, así que ustedes no tendrían problema.
En otras divisiones va a haber que desdoblarlo, y va a ir una cantidad de gente limitada por vez, pero en el caso de ustedes, yo creo que pueden ir todos y hacer los ensayos. El problema del laboratorio nuestro es que justamente es de los más desfavorables, hay muchos laboratorios que están en la misma, que es que están en el subsuelo, entonces no tiene ventanas, no tiene renovación de aire, no tiene aire acondicionado, obviamente. Por lo tanto, hay una ventanita arriba que da a la calle, que en realidad es una claraboya prácticamente, es como si fuera una ventana que ocupa todo el largo de la pared, pero tiene muy poquita altura. Entonces, no, digamos, la renovación de aire no es la ideal, está muy lejos de cumplir el protocolo, pero se va a analizar cómo compensarlo, digamos. Todo va a salir en función de que las autoridades de la facultad lo autoricen, digamos. Todo depende también de los próximos días, cómo va evolucionando también la parte sanitaria. Pero ojalá lo podamos ver personalmente, porque obviamente es interesante. Pero bueno, yo le voy a conseguir igualmente, en el peor de los casos, videos bastante precisos y fotos, y por lo menos van a ver bien cómo se sigue el procedimiento y, y van a ver indicaciones, van a ver en video y en foto cómo se verían, digamos, estas indicaciones de fisuras, de defectos, ¿no? Tanto para este ensayo como para los que vienen. Bueno, los estaría dejando hasta el viernes,